Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 129 Chica Fantasma. Pero como directora de una de las 3 mejores escuelas de magia de Europa, es razonable decir que Madame Maxime nunca viviría en un lugar así ni se vestiría de una manera tan común. El corazón de Jon se llenó de dudas al mirar el interior de la cabaña, donde la decoración era muy sencilla, no como un lugar utilizado para residencia permanente, sino más bien como un refugio temporal. Madame Maxime no pareció prestarle mucha atención a Jon. Después de la presentación de Dumbledore, ella solo asintió con la cabeza a Jon, quien la saludó, luego invitó a los dos a sentarse y les sirvió una taza de té. Deberías haber visto la carta que te escribí, dijo Madame Maxime con aire desanimado. Me despidieron de Beaux Batons. Dumbledore nos molestó en tocar el té en la mesa, su rostro también se volvió un poco sombrío. Por eso vine a este viaje, para averiguar por qué. Madame Maxime no abrió inmediatamente la boca para explicar, sino que giró la cabeza para mirar a Jon. Como lo traje conmigo, significa que tengo plena confianza en él, señora, dijo Dumbledore con calma. La giganta mestiza, que ahora se ha convertido en la exdirectora de la Academia de Magia de Beaux Batons, dejó escapar un largo suspiro. Bueno, tus decisiones suelen ser las correctas la mayoría de las veces, miró a Dumbledore a los ojos. El Ministerio de Magia nombró a alguien para que ocupara mi lugar. Dijeron que estaba manipulando a los estudiantes y enseñándoles cosas inapropiadas, y me echaron de la mansión. Dumbledore frunció el ceño. Una acusación tan ridícula. A todos también les pareció absurdo. Coincidió Madame Maxime, con aspecto conmovido. Negué sus acusaciones, todo el profesorado y el alumnado de la escuela pueden dar fe de mí. Bajo mi dirección, Beaux Batons solo enseñaba magia a los alumnos. No hay forma de distorsionar la mente, y no tengo ninguna ideología que transmitirles. Exijo una prueba, de lo contrario nunca abandonaré Beaux Batons, incluso si es una orden emitida por el Ministerio de Magia. ¿Y luego qué? Preguntó Dumbledore. ¿Y entonces? La expresión agitada de Madame Maxime empezó a desvanecerse, su rostro palideció y sus labios temblaron como si recordara algo horrible. Y entonces, dijeron que soy medio gigante. Y presentaron pruebas ante toda la escuela de que ocultaba mis orígenes, de que, como directora de Beaux Batons, en realidad estaba promoviendo a los gigantes en privado y de que intentaba blanquear la percepción que los estudiantes tenían de ellos, distorsionando así sus opiniones. Como por un efecto psicológico sintió que Dumbledore y Jon la miraban con una mirada algo penetrante, sus ojos ligeramente enrojecidos, dijo con voz temblorosa. Lo juro. Albus, quizá nunca le conté a nadie sobre mi linaje, pero definitivamente no hice lo que dijeron. Siempre me he dedicado a educar a los niños y jamás promoví gigantes. Dumbledore tranquilizó suavemente a la bruja, que es más de 1 metro más alta que él. Lo sé, señora, claro que usted jamás haría algo así. Tenemos que pensar en la razón por la que ahora hablan de su origen. Dumbledore, obviamente, no iba a menospreciar el origen de Madame Maxime. Creo que el Ministerio de Magia francés investigó su origen cuando usted se convirtió en directora de Beaux Batons, pero ¿por qué tuvieron que sacar esto a colación ahora y despedirla? Jon podía escuchar que Dumbledore estaba tratando de ser lo más educado posible con sus palabras para evitar que la bruja frente a él, que estaba a punto de estallar en lágrimas, sufriera un colapso emocional. No lo sé. La voz de Madame Maxime se había entrecortado un poco, quizá porque ser medio gigante purifica un poco las emociones. No podía ocultar su tristeza. Y no solo me echaron, sino que, tras expulsarme de Beaux Batons, me prohibieron ir a mi casa, alegando que los aurores estaban investigando mis años como directora, y que, si los cargos se confirman formalmente, he infringido la ley mágica. Presentí que algo andaba mal y pensé que, independientemente del resultado de la investigación, al final me arrestarían. Así que la misma noche que te escribí, me escabullí de un par de aurores que me custodiaban y huí de casa. Y ahora que el Ministerio de Magia ha puesto una recompensa por mí, podrían encontrarme aquí en cualquier momento.
La frente de Dumbledore se frunció aún más, obviamente se dio cuenta de algo. ¿A quién nombraron director después de que te fuiste? Lanzaron a un mago en paracaídas. El tono de Madame Maxime estaba teñido de odio. Pensé que, aunque me hubieran expulsado, mi subdirector original habría sido elegido director interino, pero simplemente se impacientaron y nombraron directamente a un mago del que nadie había oído hablar para ser el director. ¿Cómo se llama ese mago? Iván Gallas, nunca había oído hablar de este tipo. Parece que salió de la nada y se convirtió en el director de Deux Batons en cuanto apareció. Madame Maxime sonaba agitada, como si estuviera tratando de contener sus emociones, pero no podía calmarse de ninguna manera. El mundo mágico francés es un desastre, y no tengo ni idea de qué ha estado haciendo el Ministerio de Magia todo este tiempo. Su voz era alarmantemente alta. Hace un tiempo, esa gente arrestó a muchas familias para eliminar a los disidentes, y también emitió una orden de búsqueda para la familia de Delacour. Apolline Delacour escapó con su esposo y su hija mayor, y la menor se quedó en mi casa como invitada en ese momento, así que solo pude alojarla temporalmente. Sin embargo, esos aurores registraron mi casa directamente y sabían que la hija menor de la familia Delacour se alojaba conmigo. No tuve más remedio que darle un frasco de filtro de fantasma viviente, que sumió su cuerpo en un letargo mortal y transformó su alma en algo así como un fantasma, lo que hizo que los aurores del Ministerio de Magia creyeran que estaba muerta. Madame Maxime tenía una cara triste, la familia Delacour era evidentemente cercana a ella. La razón por la que te escribí para llamarte también fue por este asunto. No puedo quedarme más tiempo en Francia, así que necesito tu ayuda, Albus, llévate a la chica contigo. Con esto, sacó una horquilla con un lazo de color rojo rosado del bolsillo abierto de su túnica, y mientras sostenía la horquilla, apareció una niñita ilusoria y tímida de unos 6 o 7 años. Los rasgos de la chica son exquisitos, con un cabello largo y sedoso de color blanco plateado, pero incluso si John nunca había visto un fantasma antes, pudo reconocer a primera vista que definitivamente era un fantasma. Tan pronto como la niña apareció, se escondió detrás de Madame Maxime, atreviéndose a mirar a John y Dumbledore solo con media cara. La cara de Dumbledore se puso un poco fea. El antídoto para la poción del fantasma viviente no está bien formulado y, si tiene mala suerte, es posible que nunca más pueda despertar y se convertirá en un fantasma para siempre. Capítulo 130. Proliferación del deseo. No podía hacer nada más. Madame Maxime negó con la cabeza y dijo: si los aurores la capturan, solo acabará siendo más miserable con su sangre Veela, y quién sabe qué hará esa gente hoy en día. Dumbledore permaneció en silencio por un momento y luego dijo con cara seria: parece que el Ministerio de Magia francés se está preparando para aliarse con el Señor Oscuro. Madame Maxime se quedó helada. Se quedó congelada durante 4 o 5 segundos antes de recuperar la compostura y siguió sacudiendo la cabeza. Imposible. Si planean hacer eso, más del 60% de los magos se rebelarán. Esos magos mugles no están dispuestos a ser esclavos. No se detendrán ante nada para matar a cualquiera que tenga esa idea. Dumbledore la miró. Tampoco quiero que esa sea la razón, pero según todos los indicios del Ministerio de Magia francés, en este momento están eliminando a las familias promugles y no interesadas en la teoría de la supremacía de la sangre pura. Como dijiste, ahora están a punto de hacer todo lo posible, llegando incluso al extremo de intentar exterminar a la familia Delacour. Y a ti, la verdadera razón por la que te echaron de Deux Batons no fue que hayas distorsionado la mente de los estudiantes, sino porque nunca has apoyado abiertamente a los sangre pura, y ellos sintieron que no serías obediente, así que están buscando una razón para reemplazarte. La boca de Madame Maxime se abrió, el análisis de Dumbledore tenía razón, pero no quería creer ni por un segundo que el Ministerio de Magia francés haría algo tan loco. ¿Qué bien le haría eso a esa gente? Para apoderarse de los beneficios que originalmente pertenecían a los magos mugles. Francia es diferente a Gran Bretaña, aquí los magos mugles están más desarrollados tanto en estatus social como económico, especialmente aquellos magos antiguos que han vivido desde el siglo pasado hasta el presente, y el Ministerio de Magia no tiene un mago inigualable como Voldemort para estar a cargo. No temen que una vez que se anuncie que se implementará la jerarquía de sangre, esos mugles que están enojados hasta el extremo correrán a los pasillos del Ministerio de Magia y roerán a los designados del sistema hasta los huesos. ¿Quién es actualmente la persona de mayor rango en la facción promugle del Ministerio de Magia francés?
preguntó Dumbledore con voz grave. Madame Maxime parecía espantosa mientras decía: la canciller principal de magos, Adele Roland, es una bruja benévola de origen mestizo. ¿Ha mostrado señales de inestabilidad en su puesto últimamente?, preguntó Dumbledore. Madame Maxime meneó la cabeza con decisión. No, no solo su posición es estable, sino que se ha estado enfrentando a esa gente, y recientemente escuché que está investigando a fondo los cargos contra la familia de la Cour, tratando de encontrar una manera de limpiar su nombre. Dumbledore mostró una expresión pensativa. Roland, he tenido varias conversaciones con ella en la Confederación Internacional de Magos, y es realmente justa y equitativa. Encontraré la manera de contactarla y, con suerte, aún habrá una oportunidad de estabilizar la situación en el lado francés. Justo cuando Dumbledore estaba hablando, un herrerillo de cabeza azul entró volando por la ventana. El pájaro entró sin hacer ruido, simplemente se quedó quieto junto a la ventana mirando a Madame Maxime. Y al ver este pájaro, el cuerpo de Madame Maxime tembló inmediatamente. Encontraron este lugar. Jon nunca pensó que su enorme cuerpo pudiera hacer un movimiento tan rápido. Corrió rápidamente hacia la pared y levantó de allí una maleta que era lo suficientemente grande para la mitad del tamaño de Jon. Disculpe. Tengo que irme de Francia, Albus, dijo Madame Maxime con tono cortante. No me imagino lo que me harán si me quedo aquí. Ella giró la cabeza hacia la chica fantasma que la miraba tímidamente con una mirada de impotencia en su rostro. Gabrielle, me encontraré en una situación peligrosa. Más adelante, ya no podré cuidar de ti. Seguirás al profesor Dumbledore. Él te llevará al colegio Hogwarts de magia y hechicería, donde recibirás la mejor protección y enseñanza. Después de que me vaya de Francia, buscaré a tu madre, a tu padre y a tu hermana, y dejaré que te recojan en Hogwarts. Los ojos de la niña estaban llenos de lágrimas y parecía que estaba intentando con todas sus fuerzas no llorar, añadiendo aún más desorden a la situación. Mamá, papá, hermana y tú, señora, todos van a estar bien, ¿verdad? Todo va a estar bien. Los ojos de Madame Maxime se enrojecieron y le dio a la chica llamada Gabrielle un falso abrazo. El futuro será mejor, y tienes que vivir una buena vida. Encontraré la manera de ayudarte a encontrar el antídoto contra la poción del fantasma viviente para que puedas regresar a tu cuerpo original. Finalmente, giró la cabeza para mirar a Dumbledore, con una expresión suplicante. Por favor, Albus, su cuerpo fue escondido por mí en una habitación secreta en Beaux Batons, que solo yo conozco, nadie puede descubrirlo, así que por favor ayúdame a cuidar bien de ella con seguridad. Dumbledore dijo con un gesto serio. Lo haré. Tras cumplir su promesa, Madame Maxime no se quedó más tiempo. El herrerillo de cabeza azul que le anunció la noticia saltó a su maleta, y luego utilizó la aparición para salir de la cabina. Dumbledore tomó a Jon y a Gabrielle, a quien Madame Maxime dejó atrás, y juntos abandonaron el lugar usando también aparición. Por supuesto, no es un gran problema para él tratar con algunos aurores, pero después de todo este es el mundo mágico francés, incluso si su identidad está oculta, Dumbledore no quiere iniciar una pelea aquí. Al usar la aparición ahora, también podría ayudar a Madame Maxime confundiendo a los aurores que vinieron tras ella. Efectivamente, 3 o 4 minutos después de que Madame Maxime y Dumbledore abandonaran el lugar, la puerta de 4 metros de altura se abrió de golpe desde afuera con un hechizo. 3 o 4 aurores con túnicas azul oscuro levantaron sus varitas y se apresuraron a entrar, pero no se vio a nadie dentro. Pronto, un profesional detectó rápidamente 2 rastros de apariciones desde allí, junto con el punto de aterrizaje de ambas. No dudaron en dividirse en 2 equipos para seguir el rastro. El equipo que siguió el rastro de la aparición de Dumbledore llegó al punto de aterrizaje y recorrió el cielo en sus escobas voladoras durante un largo rato, pero no logró encontrar ninguna señal de la presencia del mago y finalmente regresó sin éxito. Y 10 minutos después de que se fueron, 2 piedras comunes al costado del camino de repente tomaron forma humana. Dumbledore y Jon se dieron unas palmaditas en el polvo de sus cuerpos, mientras la horquilla de la chica fantasma Gabrielle estaba en el bolsillo de Jon. Dumbledore no volvió a utilizar inmediatamente la aparición, sino que guió a Jon por el camino hasta un pueblo núcleo no muy lejos. El Señor Oscuro y el Ministerio de Magia francés debieron haber llegado a algún tipo de acuerdo, dijo Dumbledore con voz grave. Después de unirse a su mando, Horace me comunicó que su atención no estaba centrada en el bando británico últimamente, sino que prestaba mucha atención a la información de la comunidad mágica francesa.
Por eso nuestra operación en el castillo de Hogwarts salió tan bien. Observó profundamente el borde del campo de trigo que tenía frente a él y el molino de viento que giraba lentamente. Su deseo ya no se limita al territorio británico, quiere extender su influencia y gobierno a toda Europa. Capítulo 131. Gabrielle. Jon acompañó a Dumbledore en este viaje, pensando que en general sería realmente relajante. Con Dumbledore cerca, no tenía que preocuparse en absoluto por la seguridad, simplemente podía disfrutar del viaje. Pero después de visitar a Madame Maxime y recibir a Gabrielle de ella, Jon tuvo que pensar en algo más profundo, y entendió cuál es el propósito fundamental del viaje de Dumbledore a Francia. Está observando el trozo de tierra más cercano a Gran Bretaña, para averiguar hasta qué punto el régimen de Voldemort en Gran Bretaña ha afectado a Francia. Y a partir de los resultados actuales, no es nada optimista. Los magos de sangre pura franceses no solo se habían sentido atraídos por la teoría de Voldemort sobre la supremacía de la sangre pura, sino que parecía que ya habían iniciado algún tipo de cooperación con el Ministerio de Magia británico. Pero tal como había dicho Madame Maxime antes de irse, Jon también se sintió un poco incrédulo de que los altos mandos de la pura sangre francesa hubieran tomado esa decisión. Porque los magos franceses y los magos británicos no son los mismos. Los magos de sangre pura aquí pueden ser más orgullosos y arrogantes que las familias de sangre pura británicas, pero no son tontos. La implementación del sistema de clases de linaje de hecho puede traerles más beneficios, pero simplemente carecen del prestigio de alguien como Voldemort, para presionar y explotar a todo el grupo de magos hasta el punto de la esclavitud. La situación actual en Gran Bretaña, mientras Voldemort no muera, nunca volverá a ser como era antes porque su fuerza personal ha trascendido la existencia del grupo. La comunidad mágica francesa simplemente no tiene una persona así actualmente, un maestro de la alquimia como Nicolas Flamel, aunque su prestigio y fama están a la par con los de Dumbledore, su fuerza no está ni cerca de la cima de la manada de magos debido a su vejez, y sin mencionar que está muerto, incluso si todavía está vivo, no puede estar de acuerdo con esta inclinación actual del Ministerio de Magia francés. Una vez que se haga el anuncio oficial de la división de clases de Bloodline aquí, los magos mugles enojados y parte de los magos mestizos, estos más del 60% de los magos franceses, se amotinarán. Mientras uno tenga un poco de cerebro, cualquiera puede ver que el Ministerio de Magia francés seguramente será destrozado, y todos los altos funcionarios del gobierno actuales serán masticados hasta los huesos por los magos mugles, y luego se establecerá un nuevo Ministerio de Magia. Esto es simplemente un callejón sin salida, a menos que el Ministerio de Magia francés esté dispuesto a renunciar a sus derechos, someterse a Voldemort, permitirle incluir el mundo mágico francés en su bolsillo y luego usar a Voldemort y al gobierno mágico británico bajo su mando para reprimir a los repugnantes magos mugles. ¿Pero esta gente está realmente dispuesta a encontrar un señor por encima de sus cabezas? Jon no podía entender el punto crucial de esto y, de hecho, no es algo en lo que necesitara pensar. Ahora está apenas en el segundo año acercándose a la graduación, ni siquiera está en la edad de entrar al tercer año, y ya ha hecho suficiente este año para relajarse. Dumbledore debería ser el que se preocupara por un asunto tan grande. Él nunca sintió que ahora fuera mucho más inteligente que los demás debido a haber leído los libros originales sobre otra línea mundial de Harry Potter en su vida anterior, lo que a él se le ocurre, Dumbledore ciertamente también puede pensar en ello, o incluso más que él en la mayoría de los casos. En el primer año, el asunto Slughorn es una prueba de ello. Dumbledore no partió de Francia inmediatamente después de la reunión con Madame Maxime, después de eso llevó a Jon y Gabrielle con él en un recorrido por muchos de los principales lugares de reunión de magos franceses, y también visitó a varios amigos que habían ayudado a Hogwarts y a la Orden del Fénix en el exilio a lo largo de los años. En el camino, Jon básicamente se hizo cargo de Gabrielle. Para preservar la existencia de la niña que bebió la poción del fantasma viviente y se convirtió en un fantasma, incluso si no necesita comer ni beber, no se le puede permitir permanecer en la horquilla todo el día sola. Jon está bastante familiarizado con esta pequeña niña, la conoce desde que apareció en el libro original. Campeona de Beaux Batons en el torneo de los Tres Magos. La hermana biológica de Fleur de la Cour, con un cuarto de sangre Bella fluyendo en su cuerpo. Pero ahora que todos sus familiares han sido perseguidos y han huido de Francia, se puede considerar que no tiene parientes en este país.
Mamá y papá me invitaron a casa de Madame Maxime hace un rato, y luego, me gustaron los pájaros que Madame tenía en su casa, y también tiene abraxans en su patio trasero que me encantan, así que le pedí a mamá que me dejara quedarme en casa de Madame unos días, dijo la chica fantasma con resignación. Dumbledore estaba visitando a un amigo suyo, y Ron no lo siguió, sino que se sentó afuera en el césped y escuchó a Gabrielle hablar sobre lo que le había sucedido. Como resultado, la primera noche que me quedé en casa de Madame, mamá y los demás fueron expulsados de Francia. Ella estaba deprimida, y Ron estaba sentado en el césped mientras ella estaba sentada en una rama de un pequeño árbol junto a él, con el aspecto de un conejo indefenso. Más tarde, mi hermana usó la chimenea de la casa de Madame para hablar conmigo por unos momentos. Dijo que todavía estaban siendo perseguidos por esas personas malvadas y que no había posibilidad de recogerme, así que me dijeron que me escondiera en la casa de Madame primero. Pero, esas personas me persiguieron en la casa de Madame más tarde, y Madame solo pudo dejarme beber esa poción tan amarga para protegerme, lo que me convirtió en lo que soy ahora. Ahora incluso la señora se ha ido. Para ser honesto, Ron no es muy bueno tratando con niños, pero aún así lo dijo en voz alta. No te dejaron atrás. Te dejaron ir conmigo y con el profesor Dumbledore para protegerte mejor. ¿Has oído hablar del colegio Hogwarts de magia y hechicería? Quería desviar la atención de la niña. Gabrielle pareció concentrarse en sus palabras e inclinó su ilusorio rostro transparente, recordando su memoria. Escuché a mi padre hablar sobre Hogwarts, nos dijo que es una escuela de magia controlada por magos malvados, los profesores dentro son todos magos oscuros y todos los estudiantes tienen que aprender magia oscura. Cuando dijo la última frase, su rostro, que ya era transparente, se volvió aún más blanco en ese momento, como si acabara de ocurrirle que, dado que Ron y Dumbledore venían de Hogwarts, todos ellos también debían ser magos malvados. Ron obviamente sintió que ella estaba adivinando algo mal, y para no asustarla, solo pudo acelerar su discurso y explicarle. El que te habló tu padre es el castillo de Hogwarts, que es de hecho una escuela de magia oscura, y el vagón de Hogwarts al que te vamos a llevar, la mayoría de la gente allí es muy agradable, te gustará allí. ¿Un vagón? Gabrielle miró a Ron desde la rama, atraída por esa palabra. ¿Una escuela de magia en un vagón? Sí, una escuela en un vagón. Tenemos clases todos los días en varios lugares de Gran Bretaña, y también tenemos un banquete el día de cada festival, y todos lo celebraremos en un lugar con un gran paisaje, y cada plato del banquete será hecho con nuestras propias manos. Al escuchar la descripción de Ron, Gabrielle poco a poco fue absorbida por sus palabras. Eso suena bien. Ron se rió. Seguro que vamos a tener un buen viaje. Sin embargo, hubo una frase que no dijo, sino que siguió en silencio en su mente. Sin duda sería un viaje aún mejor si no fuese en este sombrío y mágico mundo. Capítulo 132. Profesores de Hogwarts. ¿Puedo llamarte Ron? El humor de Gabrielle era obviamente mucho más relajado que antes de conversar con Ron, y inconscientemente movió sus diminutas piernas transparentes desde arriba de la rama del árbol. Ron levantó una ceja y dijo: Claro, está bien que te llame Gabrielle también. La muchacha era evidentemente de carácter alegre y pronto conoció a Ron. Siempre he querido ir a una escuela de magia. Mi hermana estudia en Beaux Batons y saca muy buenas notas. Madame Maxime me ha dicho que nunca ha visto una bruja más inteligente que mi hermana. Pero mamá y papá dijeron que necesito tener al menos 11 años para inscribirme en la escuela de magia. Bueno, ahora puedes ingresar a la escuela de magia un poco antes, dijo Ron. Pero tal como estoy ahora, no hay forma de aprender magia mientras vaya a la escuela de magia, dijo Gabrielle con las manos en la barbilla, absorta en sus pensamientos. Originalmente, papá me había prometido una varita para mi cumpleaños este año. Hay mucho más que aprender en la escuela que la magia que puedes hacer. Ron se recostó y se relajó en el césped, con la boca masticando la raíz de hierba amarga, mientras le contaba a Gabrielle sobre la gente en el vagón. La gente de allí es muy interesante. Aunque no hay abraxanos, la carreta la tiran Thestrals. Solo quienes han visto la muerte pueden ver a esta criatura mágica. Hagrid, quien conduce la carreta, tiene un escarabajo llamado Vetch. Aunque le encanta robar, se hará amigo tuyo si estás dispuesto a compartir tu pastel.
El profesor Flitwick, que imparte la clase de encantamientos, suele guardar algunos pastelitos en el cajón de su oficina, y si un estudiante está triste por algo, saca un pastelito que tiene para consolarlo, y el sabor de los pastelitos que hace es mucho mejor que los pasteles de roca de Hagrid. La profesora Potter le pidió a la profesora McGonagall una pequeña parte del invernadero, donde plantaba todo tipo de flores. La profesora Potter nunca cerraba esa habitación con llave. Si estás de mal humor, puedes ir a ese invernadero lleno de flores para pasar un rato a solas. Si buscas detrás de las macetas, probablemente encuentres algunos amuletos hechos por la profesora. Si quieres, puedes llevártelo. La profesora no te pedirá que lo devuelvas, pero hará uno nuevo cuando tenga tiempo y lo pondrá en el mismo lugar. El profesor Dumbledore tiene un fénix llamado Fawkes, puede parecer muy orgulloso, pero, de hecho, lo he encontrado más de una vez colándose en la cocina para robar chocolate, pero es mejor que no descubra que lo sabes, o podría volverse estrecho de miras y no llevarte con él cuando se aparezca. Si en el futuro ves pasar en la carreta a un gato con un patrón alrededor de los ojos como si fueran gafas, asegúrate de no acariciarle la cabeza ni intentar provocarla con pescado seco u otra comida, o de lo contrario la profesora McGonagall te mirará bastante mal en el futuro. El nuevo profesor Lupin no goza de buena salud. Cada mes se encuentra muy débil durante unos días. Es muy amable y me regaló un libro cuando nos conocimos. Sin embargo, te aconsejo que no vayas a su despacho a la ligera. Últimamente está preparando material didáctico para la clase de defensa contra las artes oscuras, y no son precisamente criaturas juguetonas. El cuidador de Vagón Filch, aunque tiene mal carácter y le gusta regañar a los estudiantes, pero si le hablas sobre el conocimiento de la crianza de gatos, su voz se volverá muy suave, pero no le preguntes por qué sabe tanto sobre la crianza de gatos sin tener uno, de hecho solía tener uno. Si tan solo el maestro todavía estuviera aquí. Jon miró el cielo azul y contó en voz baja. Si el profesor Slughorn sigue por aquí, puedes pedirle que te ayude a ir al almacén y sacar un montón de dulces para que comas antes del banquete de Navidad. Profesor, él tiene mucha debilidad por los estudiantes talentosos, pero también sabe que hay muchos de estos estudiantes en la escuela, que ya no tienen a nadie más que los profesores para mostrarles algo de cariño. En realidad, ni siquiera se dio cuenta de que, sin saberlo, había anotado los hábitos de todos los profesores en el vagón. Desde que lo subieron a ese vagón, había empezado a acostumbrarse a vivir en él, y ahora ya se había familiarizado con todos los que estaban en él. Gabrielle escuchó la narración de Jon, y su expresión originalmente algo triste se calmó cuando ladeó la cabeza y miró a Jon, que estaba en el césped. ¿Cuándo vamos a Hogwarts? Jon escupió la raíz de hierba de su boca, se sentó y miró a Dumbledore que caminaba hacia ellos no muy lejos y respondió la pregunta de Gabrielle. Hoy volvemos. Este viaje a Francia que Dumbledore llevó con Jon terminó por la noche. Usaron los polvos Floo para regresar a la sucursal de la autoridad de la Red Floo donde habían presentado la documentación cuando dejaron Gran Bretaña. Después de todo, la identidad de William seguramente sería utilizada más tarde, y Dumbledore no tenía intención de renunciar a esta identidad falsa. Después de escuchar la narración de Jon al mediodía, Gabrielle mostró gran interés en el vagón de Hogwarts. Después de que dejaron Gales, Dumbledore los llevó directamente a un camino no muy lejos del vagón con una aparición. 2 personas y un fantasma de esta manera no esperaron tanto tiempo, y antes de que el cielo se oscureciera por completo vieron un vagón que se dirigía a toda velocidad hacia ellos. Hagrid detuvo a Thestrals junto a ellos y saludó felizmente a Dumbledore y Jon. Buenas noches, señor Dumbledore, y Jon, y esto, vio a Gabrielle flotando al lado de Jon y Dumbledore, y Hagrid, que había sido guardabosques y guardián de las llaves y los terrenos del castillo de Hogwarts durante décadas antes, obviamente había visto fantasmas, solo que no estaba seguro de cómo llamar a Gabrielle en ese momento. Aunque se había relajado bastante después de unos días de conocer a Jon, Gabrielle todavía parecía un poco tímida y reservada cuando conocía a extraños. Gabrielle Delacour. Ella miró al mago, que parecía casi tan alto como Madame Maxime, y se escondió detrás de Jon y dijo su nombre. Hagrid sonrió y la saludó. Es la primera vez que te veo. Hola señorita Delacour, puedes llamarme Hagrid. También puedes llamarme Gabrielle. Después de haberse conocido brevemente, Hagrid volvió su mirada hacia Dumbledore, su expresión se volvió ligeramente grave. Señor, hay algo que tengo que decirle. Durante el tiempo que le queda, la magia en la superficie del vagón se ha visto un poco perturbada por alguna razón.
Dumbledore no continuó hablando con Hagrid aquí. Más tarde volveré contigo para entender la situación específica, Hagrid. Por ahora, es mejor que continuemos nuestro viaje. Capítulo 133. Borrador de fantasma viviente. En el vagón todo transcurrió como de costumbre. Pero la llegada de Gabrielle había causado revuelo. Aunque una vez hubo muchos fantasmas en el castillo de Hogwarts, e incluso un profesor fantasma que se especializaba en enseñar la historia de la magia, los estudiantes en el vagón nunca habían visto un ser así desde el comienzo del exilio. La mayoría de los estudiantes aquí eran originalmente estudiantes muggles, que habían aprendido sobre el conocimiento relacionado con los fantasmas solo cuando el profesor habló de ello durante la clase, pero también eran iguales a Jon, solo que conscientes de ello, pero viéndolo por primera vez. «Qué mala suerte», dijo Lavender en voz baja mientras miraba a Gabrielle, que se escondía detrás de Jon porque estaba rodeada de un grupo de gente, algo tímida y asustada, y a Hermione, que estaba a su lado. «Murió tan joven, leí que una persona se convierte en un fantasma después de la muerte cuando tiene una profunda obsesión con el mundo, debe haber sufrido mucho cuando murió». Gabrielle, que obviamente escuchó sus palabras, hizo pucheros y agarró la esquina de la túnica de Jon, tratando de sacar la cabeza para explicar, pero finalmente se encogió hacia atrás infelizmente. Ahora tiene solo 7 años, y aunque su personalidad se considera alegre, en este periodo de tiempo, después de pasar por tantos eventos, también comenzó a volverse algo más cautelosa. «Soy Gabrielle Delacour». Jon solo pudo presentarla en su nombre. «De Francia, será invitada a Hogwarts por un tiempo. Actualmente es un fantasma, pero no está realmente muerta. Más bien, bebió la poción de fantasma viviente, que la transformó temporalmente en esto». La poción de fantasma viviente es algo poco ortodoxa y no muy conocida, en pocas palabras, es una poción que puede convertir por la fuerza a un mago en un fantasma. Pero esta poción tiene un alto grado de complejidad y dificultad para hacer, algunos de sus ingredientes ahora incluso están básicamente extintos, y el grado de restricciones es muy alto. Después de todo, puede causar artificialmente la transformación fantasma, pero no se puede comparar con el fantasma real, no tendrá la característica de no volver a morir después de la muerte. Normalmente uno solo puede sobrevivir en forma de fantasma durante 4 o 5 años, luego esa persona morirá por completo. Pero la ventaja es que, después de beber el frasco y convertirse en un fantasma, no es irreversible, siempre y cuando el cuerpo de la persona que bebió la poción esté bien protegido. Entonces, si puedes alimentar con el antídoto dentro del límite de 5 años, puedes revertir a esa persona a su forma humana original. Madame Maxime efectivamente había llegado al punto en el que no tenía otra salida, de lo contrario, no se habría arriesgado a matar a la hija de su amiga dándole a Gabrielle la poción de fantasma viviente. Lavender y el grupo no sabían qué era el filtro del fantasma viviente, pero escucharon la implicación en las palabras de Jon. Pero en realidad no les importaba si Gabrielle moría o no, casi no había un niño en el vagón, y aunque el niño es un fantasma, todavía hizo que Lavender y las chicas mayores se emocionaran un poco. Pronto llevaron a Gabrielle a recorrer el vagón, mientras Jon regresó a su dormitorio con Neville para dejar sus maletas. Después de que tú y el profesor Dumbledore se fueran, la carreta pareció detenerse a mitad de camino debido a algún problema, aunque la profesora McGonagall, el profesor Potter y los demás la revisaron y no encontraron nada inusual. El tono de Neville era más informal al decir esto, y no parecía pensar que fuera para tanto. Este año, el rescate de los estudiantes de ese castillo por parte de Jon había disipado gran parte de la cautela y la ansiedad originales que los estudiantes en el vagón habían sentido debido a estar en el exilio. Después de todo, a los ojos de los estudiantes, Jon realmente tiene talento para aprender magia, pero no es particularmente diferente de los demás estudiantes. El hecho de que pudiera rescatar a alguien del castillo de Hogwarts después de menos de un año de infiltración, además de demostrar su grandeza, también demostró que los enemigos en ese castillo no son mejores que eso. Esto dio a los estudiantes de último año, que sabían poco sobre Jon, la ilusión de si fui allí, yo también puedo hacerlo. Pero Jon claramente sabe más. Con el carácter vengativo de Voldemort, es poco probable que pueda soportar una pérdida tan grande sin un pequeño contraataque, y ahora no es el momento de relajarse, sino de estar más alerta. Esto es algo de lo que Dumbledore y los otros profesores también son muy conscientes. Jon recordó que justo antes de subir al vagón, Hagrid le contó a Dumbledore sobre el daño en el encantamiento del vagón.
El hecho de que el vagón se detuviera y la magia encantada para dañarlo deberían referirse a lo mismo. Lo que exactamente ocurrió cuando el vagón se detuvo una vez en medio del viaje, los profesores obviamente no dijeron mucho a los estudiantes. Jon tampoco habló mucho de esto con Neville, guardó su equipaje, fue al gran salón para cenar, y Ron y el grupo charlaron un rato en la mesa sobre las cosas interesantes que encontró en este viaje a Francia, y regresó a su dormitorio solo. Realmente no había estudiado la gema que obtuvo de la biblioteca del castillo desde que regresó del castillo de Hogwarts. La gema hacía tiempo que había pasado de un rojo sangre a un azul pálido exactamente como la gema original del anillo. Jon no intentó escatimar ninguna mano cuando finalmente se fue. Como resultado, toda la energía mágica de la piedra preciosa se utilizó sin reservas solo para un hechizo de levitación y un contrahechizo general. El efecto fue naturalmente significativo, se podría decir que Jon salió ileso del ataque conjunto de muchos profesores en el castillo, moviéndose libremente, aunque no hay medios efectivos para contraatacar, pero originalmente no tenía la intención de matar a nadie en absoluto, y al final, logró escapar con Hermione, lo que ya se considera que superó los requisitos de la tarea. Lo que dijo al final, no fue que quisiera aparentar ser genial o debido a la indignación por trabajar duro allí, sino que había tantos estudiantes presentes en ese momento, por lo que pensó que sería un buen momento para decir algo así. Cuanto más quiere el Ministerio de Magia recortar la presencia de Hogwarts liderado por Dumbledore, más tiene Jon que hacer un anuncio público de que todavía hay gente en el mundo mágico que sigue luchando contra el sistema de Voldemort. Puede que esto no permita que todos los estudiantes mestizos vean la naturaleza de esta teoría de supremacía de sangre pura, pero es posible despertar a algunas personas, haciendo que su mentalidad originalmente sumisa cambie un poco. Incluso si solo hay una persona que puede lograr tal cambio, entonces no es una pérdida para Jon decir estas palabras, y también puede dejar una semilla de rebelión en los corazones de los demás. La sangre pura bajo el liderazgo de Voldemort puede parecer fuerte y difícil de resistir, y esta semilla puede que nunca salga a la superficie, pero una vez que ocurra un cambio incluso sutil en la situación algún día, la balanza no se incline completamente hacia un lado, entonces las semillas plantadas hoy florecerán, y cuando llegue el momento, puede jugar un papel inesperado. Con la magia almacenada en la gema pudo hacer mucho, por lo que Jon sintió que este trato no era una pérdida, y además, no es como si no pudiera almacenar magia en su interior en el futuro. Y lo más importante es que Jon siempre sintió que esta gema contenía más que solo poder mágico. Anteriormente, debido a su ansiedad por rescatar a los estudiantes del castillo, no tuvo el tiempo ni la energía para estudiarlo, y después de regresar, salió con Dumbledore por unos días, y ahora finalmente puede disponer de tiempo para estudiar seriamente lo que hay en esta gema. Si hay algo más que no ha encontrado, entonces Jon solo puede asumir que el conocimiento fue absorbido junto con la magia en los libros restringidos. El poder mágico es portador del conocimiento contenido en los libros restringidos, pero eso no significa que contenga todos esos conocimientos. Capítulo 134. Seguir siempre. De los libros incluidos en la sección restringida, a excepción de los libros de historia que fueron escritos con conciencia y puntos de vista imparciales y hechos que Voldemort quería sellar, es probable que otros libros tengan algún tipo de conocimiento prohibido sobre el tema de la magia. También es posible que un libro así necesite de la magia como portadora de conocimiento, o puede ser simplemente el mal gusto del autor y creador de ese libro, Grimorio. Y esta gema que Jon consiguió de la biblioteca, ha absorbido la mayoría de la magia de los libros restringidos. Y el conocimiento que depende del poder mágico para ser contenido no podría haber desaparecido sin ninguna razón. Jon tenía la sensación de que todavía estaba presente en esta gema. Miró la gema azul pálida, pensó por un momento y luego la usó para recitar el encantamiento del contrahechizo general, aplicándolo a su propio cuerpo. Ahora ya no hay más magia en la gema que pueda usar, el nivel de este contrahechizo general se basa en el propio poder mágico de Jon. Si la fuerza del hechizo que golpeó su cuerpo no excedía su propio umbral mágico, el hechizo sería cancelado y la magia unida a él sería absorbida y almacenada por la gema para que la usara para lanzar hechizos usando el anillo. Pero si el hechizo excede el umbral mágico de Jon, entonces el contrahechizo general que lanzó sobre sí mismo no tendría ningún efecto protector. Ahora que la gema está vacía y sin rastro de magia en ella, Jon quiere intentar que absorba algo de magia nuevamente y ver si puede ver algún tipo de diferencia.
Después de usar el contrahechizo sobre sí mismo, sostuvo su varita y giró la punta para apuntar hacia sí mismo. Luego recitó un pequeño hechizo que causaría poco o ningún daño físico. El hechizo golpeó a Hon sin ninguna sorpresa, pero no produjo ni una sola reacción en él, lo que no le sorprendió, porque incluso si lanzaba el hechizo con su varita, aún podía usar el contrahechizo general para cancelar su propio hechizo, y no había ninguna razón para que el anillo no funcionara cuando lanzaba el hechizo. Pero a pesar de que el efecto del hechizo fue cancelado, no notó ningún signo de crecimiento mágico en la segunda piedra preciosa incrustada en el anillo. Entonces, no es posible absorber y almacenar la magia que lanzó sobre sí mismo en el anillo. Hon se acarició la barbilla y miró el anillo en su mano y cayó en un momento de contemplación. De hecho, cuando lo pienso, esto es normal. El poder mágico del mago es constante, dependiendo del nivel de magia que tengas podrás lanzar magia de ese nivel. El anillo puede ayudar a Hon a mejorar el poder de un hechizo que lanza, utilizando la magia absorbida de otros y la propia magia de Hon junto con un efecto superpuesto, para obtener un impulso. Si la magia proviene del propio Hon, entonces no debería tener ninguna reacción ante algo que tenga la misma raíz. Después de pensar en esto, Hon lo tuvo mucho más claro. Se levantó de su silla y estaba a punto de salir a la sala común cuando Neville empujó la puerta para regresar en ese momento. La niña llamada Gabrielle ya no tiene tanto miedo como cuando llegó, ya conoce a Lavender y a Hermione, e incluso pregunta si puede ir al dormitorio de los chicos a jugar contigo. Neville dijo mientras entraba desde afuera. Le dije que la profesora McGonagall le ha asignado una habitación entre el dormitorio de las chicas de primer año, donde puede pasar su tiempo descansando si quiere, sin molestar a los demás por la noche, y no tiene que asistir a clases en la escuela, por lo que puede jugar contigo cuando quiera, pero no en el dormitorio de los chicos, Neville dijo mientras cerraba la puerta detrás de él. Cuando se giró, de repente encontró a Hon mirándolo con una mirada brillante que lo sobresaltó. ¿Por qué me miras así? ¿Debería pedirle a Gabrielle que venga de buscarte a nuestro dormitorio? Pensó que Hon estaba molesto por haber tomado el asunto en sus manos sin preguntar, pero Hon negó con la cabeza con decisión. No, tienes razón en desaconsejarlo. Solo tiene 7 años, pero a esta altura de su vida hay que enseñarle la diferencia entre niños y niñas. Entonces, ¿por qué me miras con esa mirada? Usa un hechizo contra mí, Neville dijo Hon con seriedad. Neville se congeló por un momento, luego preguntó con una mirada seria en su rostro. ¿Qué clase de maldición tienes bajo tu control? ¿Necesitas mi ayuda para romperla? No, quiero tu ayuda para lanzarme un hechizo. Un breve silencio descendió sobre el dormitorio, y solo 4 o 5 segundos después, Neville miró a Hon con una mirada peculiar. Estás loco. Estoy completamente cuerdo. Hon no le explicó mucho, simplemente continuó. Es solo un pequeño experimento. No me vas a hacer daño, y no soy tan estúpido como para hacerme daño. Usa uno de tus mejores hechizos contra mí. Los maleficios y conjuros también están bien. Neville tiene una gran confianza en Hon, y con la experiencia previa del hechizo de levitación del año pasado, también sabe que Hon siempre trabajará en algunos hechizos inusuales y extraños. Entonces, al escuchar la insistencia de Hon, sacó su varita con vacilación y finalmente preguntó. ¿Está bien usar la maldición de cuerpo entero? No he tenido contacto con ningún hechizo, pero me familiaricé con su práctica mientras tú estudiabas sobre ella el año pasado. No hay problema. Hon, naturalmente, no puso objeción. Neville no lo dudó más, levantó su varita hacia Hon, y Hon no realizó ninguna medida de protección. Petrífico totalus. Rayos de luz roja salieron disparados de la punta de la varita de Neville, golpeando directamente el cuerpo de Hon. Pero el hechizo fue como una piedra que se hunde en el mar, sin causar ni la mitad de una salpicadura. No solo el efecto de la maldición que ató todo el cuerpo no se reflejó en lo más mínimo, sino que incluso la fuerza del impacto que debería haber sido transportada por el hechizo también desapareció. Neville parpadeó con fuerza, supuso de antemano que Hon podría estar trabajando nuevamente en alguna investigación mágica, pero nunca pensó que asumiría la maldición de atar todo su cuerpo sin siquiera tambalearse un poco. Hon y Neville son compañeros de habitación, por lo que naturalmente es consciente del volumen mágico de Neville, un poco más fuerte que Ron, Justin y Lavender y el resto de ellos, pero un poco menos que él. Por lo tanto, el contrahechizo general en su cuerpo puede ser efectivo contra él, es algo que Hon esperaba, y el quid de la cuestión es la piedra preciosa en el anillo.
No le explicó inmediatamente a Neville por qué su maldición de cuerpo entero no tenía ningún efecto. Jon tomó el anillo de nuevo en su mano y observó cuidadosamente el color de la segunda piedra preciosa, que sintió vagamente que era un poco más oscura que el tono anterior. Después de eso lo percibió en silencio y de hecho detectó un rastro de magia errante en la piedra preciosa. Y este poder mágico obviamente pertenece a Neville. Pero la magia es tan débil que si Jon no hubiera tenido más cuidado, ni siquiera habría sido capaz de percibirla. En comparación con antes, cuando obtuvo esta gema por primera vez cuando todavía era carmesí, era tan grande como la diferencia entre una gota de agua y un río. Pero el enfoque de Jon tampoco estaba en la magia absorbida por la gema, miraba la gema con su mente y siempre sentía que la magia obtenida de la maldición de cuerpo completo de Neville estaba conectada con el título de un libro sobre la gema por sí sola. El contenido de ese libro no se podía ver, ni tampoco sabía lo grueso que era, como si la magia de Neville pudiera, en el mejor de los casos, hacer que se viera la portada del libro. A Jon le costó mucho esfuerzo finalmente leer el título del libro. La espada invisible. Sectums, y bajo el título del libro también vio el nombre de un autor que le resultaba familiar: Severus Snape. Capítulo 135. Índice de libros restringidos de Mobile Magic. La espada invisible. Sectums. Esta es una magia oscura muy conocida en el mundo mágico actual. Como mano derecha de Voldemort, Snape inventó y creó varias magias oscuras, así como pociones que se difundieron ampliamente entre los mortífagos y los aurores. La espada invisible es una de ellas. En las mentes de aquellos mortífagos que grabaron la destrucción en sus huesos, su estatus es suficiente para equipararlo al del encantamiento explosivo y la maldición explosiva, como el mejor hechizo mágico ofensivo por debajo de las 3 maldiciones imperdonables. La velocidad del hechizo es muy rápida, la tasa de golpe crítico es muy alta, la herida puede ser intensa o leve según el estado de ánimo del propio mago, y la herida causada también viene con un efecto de maldición, pero no es que no haya tratamiento para la maldición en absoluto. Este hechizo no fue ocultado por Snape, y Voldemort no le hubiera permitido ocultar tan buena magia oscura. Escribió todas las claves para aprender este hechizo en un libro, para circularlo ampliamente en el grupo de mortífagos. Y tiene sentido que este también pueda incluirse en la sección restringida de la biblioteca del castillo de Hogwarts. El libro que ahora aparece en la mente de Jon es un libro escrito por Snape. Jon se sintió emocionado. La fuente de su emoción no fue solo porque encontró este libro, La espada invisible, Sectum Sempra, sino porque la portada del libro que apareció como resultado de absorber la magia de Neville le decía que el conocimiento que originalmente estaba almacenado en la biblioteca de Hogwarts no solo se perdió debido a que el poder mágico fue absorbido por la gema. La magia es el portador, pero no el conocimiento en sí. Mientras la gema esté cargada, permitiendo que se llene poco a poco, entonces Jon podrá obtener el conocimiento de más del 80% de la magia originalmente oculta en la sección restringida de la biblioteca de Hogwarts. Hogwarts es la escuela de magia más antigua de Europa, y su colección de libros es sin duda la más completa de todo el mundo mágico europeo, y los libros restringidos son sin duda el grupo de conocimiento más profundo y peligroso que se almacena en los libros. Ahora más del 80% del conocimiento que estaba en la sección restringida está oculto en esta gema, lo que significa que Jon tiene una biblioteca portátil de libros de magia restringida. Y la clave para abrir esta biblioteca es el poder mágico de diferentes personas. Cuanto más poderoso sea el poder mágico absorbido, más conocimiento mágico podrá adquirir. Al igual que hoy, la magia de Neville ayudó a revelar la portada del libro restringido escrito por Snape. Más tarde, cuanta más magia absorbiera, más contenidos de los libros podría obtener. Jon estaba un poco impaciente por ponerse una chaqueta sobre su cuerpo, y miró a Neville, que todavía estaba congelado en su lugar, y preguntó: ¿Ron y los chicos todavía están en la sala común? Ante esto, Neville volvió a ponerse firme. Deberían seguir así. Cuando me fui, estaban ayudando a dar clases particulares a Hermione y a los nuevos estudiantes de transformaciones. ¿Por qué mi maldición de cuerpo completo no funcionó contigo? Finalmente, no pudo resistirse a preguntar. Contrahechizo general, un hechizo que aprenderemos en tercer año. Tiene el efecto de romper la mayoría de los hechizos comunes, y la maldición de cuerpo completo no es una excepción. Pero, vi claramente que no hiciste ningún movimiento para lanzar ningún hechizo. Preguntó Neville con la mayor duda.
Jon se acercó a él y no se molestó en decirle una mentira para ocultarlo. ¿Recuerdas el hechizo de levitación que usé frente a ti a principios del año pasado? Este hechizo es igual al que aprendí entonces, pero ligeramente diferente. Cuando dijo eso, como si de repente pensara en algo, miró a Neville y preguntó: ¿recibiste el libro que te pedí que leyeras en casa el año pasado antes de que empezaran las vacaciones de verano? ¿Sobre la gravedad y las leyes de Newton? Neville asintió y dijo: le pedí a mi papá que me ayudara a comprar esos libros en una librería Muggle en su tiempo libre, y compró algunos de esos libros cuando regresó, pero, se rascó la cabeza con algo de vergüenza, pero no pude entender bien qué estaba escrito. Si se trata simplemente de averiguar qué es la gravedad, esto puede que no sea difícil, pero no es tan fácil conseguir que un mago que ha estado expuesto a la magia desde la infancia sea capaz de aceptar este tipo de conocimiento desde el fondo de su corazón. Además, lo que el padre de Neville le compró podría no ser necesariamente una simple introducción a los libros de ciencia relacionados con la gravedad, sino que podría involucrar un nivel más profundo de fuerza electromagnética y campos de fuerza, lo que sería como un libro celestial para Neville, quien no tenía ninguna base en ciencias naturales. Así que, desde cero hasta ponerse en contacto con ellos, realmente no es algo fácil. Jon quería intentar usar el cambio de voluntad al lanzar el hechizo para lograr una forma diferente de mostrar el efecto del mismo hechizo mágico, para ver si otros estudiantes podían lograrlo. Si resultaba ser algo que todos podían realizar, entonces Jon sintió que este tipo de lanzamiento de hechizos alterados sería prometedor y perfecto para estos estudiantes en el vagón. La gran mayoría de ellos son nacidos de muggles, antes de ser llevados a la escuela de magia a la edad de 11 años, todos tuvieron educación primaria, lo que puede que no les permita comprender muchos conocimientos detallados, pero al menos tienen una base teórica en ciencias naturales, que es bastante más fuerte que Neville, quien nunca tuvo exposición a ellas desde la infancia. Y en Hogwarts de este año, hay una chica que él rescató del castillo, una chica a quien Dumbledore reconoció personalmente por tener la capacidad de pensar de manera más racional y lógica que la mayoría de los magos en el libro original. Puede que para Neville fuera difícil iniciarse en las ciencias naturales, pero para esa chica no habría ningún problema en ese sentido. Después de salir del dormitorio, Jon fue directamente a la sala común. Aquí solo Lavender y Hermione se quedaron para ponerse al día con la historia de la magia, todos los demás habían regresado. Después de que los estudiantes en el castillo llegaron al vagón, los estudiantes de segundo año finalmente no solo tenían a Lavender como niña. Antes se quedaba en un dormitorio con las chicas de tercer año, pero ahora, naturalmente, se le puede asignar vivir con las chicas de segundo año. Hermione es su nueva compañera de habitación desde principios de este año hasta la graduación. Se acercaban las 10 en punto, y estaban empacando sus libros y pergaminos, levantándose para salir de la sala común cuando se encontraron con Jon, que estaba empujando la puerta para recibirlos. Buenas noches, ¿puedes hacerme un pequeño favor? Saludó a las dos muchachas. Mientras los hechizos puedan ser cancelados por un contrahechizo, entonces no importa qué hechizo mágico sea, a Jon le da igual, porque la magia de los estudiantes todavía es demasiado débil, por lo que solo puede usar la cantidad para compensar la calidad y tratar de encontrar la magia de algunas personas más para absorber. Pero la magia de los profesores es fuerte, su contrahechizo general simplemente no tiene forma de disuadir el hechizo mágico utilizado por cualquiera de ellos, lo que hace imposible almacenar la magia de ese hechizo en la gema. Por supuesto, si consume el poder mágico de la gema para usar el contrahechizo general sobre sí mismo, puede mejorar el poder del contrahechizo, pero esto es poner el vagón delante de los caballos, el poder mágico almacenado se consume, ¿de qué sirve fortalecer el contrahechizo? Con la excusa de hacer experimentos con hechizos, las dos chicas Lavender y Hermione ciertamente no se negaron a ayudar a lanzarle un hechizo. Y justo después de que satisficieron las necesidades de Jon y la magia fue absorbida por la gema, Jon llamó a Hermione nuevamente a solas. ¿Tienes algo de tiempo mañana al mediodía? Quiero investigar sobre magia y necesito ayuda para comprobar si mi conjetura es cierta y obtener algunos datos. Capítulo 136. Intentar. Hermione ni siquiera lo consideró y aceptó la petición de Jon. En estos estudiantes rescatados, la reputación de Jon es incluso mayor que la de Dumbledore. Porque antes de saber quién es Dumbledore, fue Jon quien lo sacó de ese castillo, y entre estos estudiantes, Hermione es la que más familiariza con Jon.
Después de todo, fueron ellos dos quienes idearon todo el plan de fuga, y fue Ron quien rescató a Hermione, por lo que naturalmente los dos se hicieron amigos. Por eso ante la petición de Ron, Hermione ni siquiera pensó en negarse. Al día siguiente, después de la clase de la mañana, Ron y Hermione salieron juntos del aula de defensa contra las artes oscuras. El asiento del conductor del vagón es un muy buen lugar, solo Hagrid está cerca, seguro y sin otras distracciones. ¿En tu escuela primaria del otro lado Muggle se cubrió el concepto de gravedad? Ron no fue a la escuela primaria en Inglaterra, y no estaba seguro de si las lecciones anteriores en el orfanato y la escuela primaria afuera tenían el mismo contenido de aprendizaje. Hermione estaba un poco desconcertada sobre por qué Ron hizo esa pregunta, e inclinó la cabeza por un momento para reflexionar sobre los recuerdos de su experiencia previa como una estudiante Muggle común y corriente, que se habían vuelto borrosos en su mente después de estos 2 años. Pero ella no es una persona tonta después de todo y no ha olvidado todo lo que aprendió en la escuela primaria. ¿Gravedad? Eso lo aprendimos en 5º grado. Dijo Hermione con seguridad. En el último capítulo de la clase de ciencias de 5º grado, la maestra habló específicamente sobre fuerzas y conocimientos relacionados. La gravedad, la fricción y el principio de palanca. Ron no se sorprendió mucho por esto, los británicos siempre han dado mucha importancia al currículo de ciencias, y ya hay una clase desde 1er grado, con 6 años escolares en total, el conocimiento aprendido debe ser relativamente mayor. ¿Entonces todavía recuerdas el concepto de gravedad? Hermione asintió vacilante. No he olvidado lo que dijo mi maestro, giró la cabeza hacia Ron, pero, ¿este conocimiento aún tiene algún papel en el mundo mágico? El hecho de que la magia exista significa que muchos de esos conocimientos y teorías científicas serán desmentidos. Ron no lo dijo directamente, ni negó las palabras de Hermione, simplemente lo dijo casualmente. Tengo algunas ideas al respecto, así que pensé que tal vez podría pedirte que me acompañes a intentarlo, y cuando lleguemos a casa de Hagrid, te diré lo que haremos después de que lleguemos allí. Siguieron recto por el largo pasillo del vagón y llegaron al otro lado del despacho del director Dumbledore, al final. La puerta que conducía al asiento del conductor estaba entreabierta, como si Hagrid la hubiera dejado así a propósito para Ron. Empujó la puerta para abrirla y condujo a Hermione fuera del vagón con él. La brisa, que había sido apaciguada por un encantamiento protector, sopló junto a ellos, levantando una esquina de sus túnicas y el cabello de sus frentes. El vagón avanza a toda velocidad por el borde de un gran lago, las ruedas aplastan la tierna hierba verde sin dejar rastro alguno del vagón ni del caballo. El vagón aparentemente ordinario y destartalado en realidad está encantado con una gran cantidad de hechizos adicionales, de lo contrario, incluso si Voldemort no quiere cortar la última esperanza de Dumbledore, no podrán sobrevivir en este mundo mágico plagado de crisis por tanto tiempo. Ron y Hermione se acercaron cuando Hagrid estaba charlando con alguien en el asiento del conductor, y solo cuando se dieron la vuelta vieron que no era cualquiera además de Hagrid, sino Gabrielle, quien había sido traída al vagón apenas ayer. Ron. La niña, que parecía aún más ilusoria a la luz, saludó a Ron con un frágil gesto y Hagrid sacó el té negro y el pequeño postre que habían preparado con antelación después de verlos. Buenos días, Ron. Pensé que traerías a Neville y al grupo. Hagrid sonrió y dirigió su atención a Hermione. Conozco a esta niña. Se llama Hermione Granger, ¿verdad? Es muy valiente. Si ese sombrero andrajoso aún pudiera formar parte del colegio, sería una Gryffindor perfecta. Cuando Hagrid lo invitó, Ron le dijo de antemano que traería a alguien con él, y antes de eso Neville, Ron y los demás vinieron con Ron al asiento del conductor del vagón para charlar con Hagrid, por lo que a Hagrid no le importó este asunto. Él simplemente no esperaba que Ron trajera a Hermione. Hermione puede decir que lo que dijo Hagrid fue un cumplido para ella. Durante el trabajo de verano en la librería, echó un vistazo a Hogwarts. Una historia, un libro prohibido, así que naturalmente, sabía muy bien que Hogwarts dividiría previamente a los estudiantes de primer año en 4 casas, así como las características representadas por cada casa. Ella se sonrojó levemente y extendió la mano para pasarla por su largo cabello que había sido soplado frente a su cara por el viento. No soy tan valiente como dices, puedes llamarme simplemente Hermione. Ron, por otro lado, miró a Gabrielle con una mirada perpleja y preguntó: ¿Cómo llegaste hasta Hagrid? Todos fueron a clases por la mañana y Gabrielle no quería molestarlos, pero estaba aburrido en el vagón.
Ella sonaba bastante feliz, por lo que no usó la palabra yo sino que gritó su nombre. Y luego Hagrid invitó a Gabrielle a venir aquí para charlar con él cuando entró al vagón para desayunar. Este lugar es realmente fantástico. Parecía que se lo estaba pasando genial charlando con Hagrid, sin el nerviosismo que sintió al subirse a la carreta. Hagrid condujo la carreta por un prado por la mañana. Había muchísimas vacas allí, y cuando se acercó lo suficiente, Gabrielle incluso pudo tocarles los cuernos. Después de ver a Gabrielle que no mostraba señales de estar incómoda al llegar al vagón, Jon no pudo evitar sonreír también. ¿A quién no le gustaría tener un niño inocente? El asiento del conductor del vagón es muy grande, es más que suficiente para que Hagrid se acueste aquí, y ahora incluso con Jon adicional, y Hermione, así como Gabrielle, que no ocupa espacio en absoluto en el estado fantasma, todavía parece muy espacioso. Hagrid sabía que Jon trajo a Hermione para hacer algunos experimentos, por lo que no los molestó. En lugar de eso, él y Gabrielle usaron la red de pesca de mango largo transformada usando transfiguración en la otra mitad del asiento del conductor, tratando de sacar un pez del gran lago que los rodeaba a alta velocidad. Neville me dijo que aprendiste el encantamiento de levitación rápidamente y que lo usaste perfectamente al tercer día en la carreta, preguntó Jon. Hermione sacó su varita y asintió mientras decía: lanzar hechizos con varita no es tan difícil como hacerlo con gestos. Además, ambas formas de lanzar hechizos tienen muchas similitudes, así que me resultó más fácil aprenderlo. Anton, Ariel y los demás también aprendieron el encantamiento de levitación, y el profesor Filius está muy satisfecho con este progreso. Jon miró a Hermione y preguntó tentativamente: entonces, cuando estabas aprendiendo el hechizo de levitación, ¿alguna vez consideraste qué tipo de fuerza crea realmente este hechizo para ejercer su efecto sobre los objetos y hacerlos flotar? Fin del capítulo 136.